Imagina un lugar donde el mapa del mundo parece terminar, donde las reglas habituales de la navegación dejan de tener sentido y la aguja de la brújula se vuelve loca, apuntando no hacia el norte sino hacia un abismo helado. Estamos en el extremo mismo de la Tierra habitada, allí donde Sudamérica se prolonga como un dedo roto que, en un gesto de desesperación, señala al corazón helado del planeta, la Antártida. Entre ambas masas de tierra se extiende una franja de agua que los marineros han llamado durante siglos de muchas maneras, la boca o la necrópolis del océano, el pasaje de Drake. Son 820 kilómetros de infierno destilado, el embudo más amplio del mundo y, al mismo tiempo, el cementerio de barcos más profundo de la historia. Allí, en la convergencia entre dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico, tiene lugar una batalla titánica que no ha cesado en ningún instante desde hace 40 millones de años. Durante siglos este paso fue la única ruta para circunnavegar América y también durante siglos cobró su tributo sangriento. En el fondo, en la oscuridad fría y sometida a la presión de 500 atmósferas, reposan los esqueletos de más de 800 embarcaciones, galeones españoles con oro inca, clippers del té rumbo a Londres, submarinos alemanes, mercantes modernos y yates privados de insensatos. Decenas de miles de almas que nunca volvieron a ver la orilla y cuyos huesos ahora forman parte de la geología del lecho marino. Aún en la era del GPS, el radar, los cascos de titanio y los motores nucleares, los capitanes de superpetroleros palidecen ante la sola idea de cruzar el Drake, y las aseguradoras elevan las primas declarando la zona de alto riesgo. Gigantes de la logística prefieren pagar millones para desviar sus cargamentos por el Canal de Panamá o incluso rodear África con tal de evitar este monstruo. ¿Pero qué lo hace tan letal? ¿Qué convierte a este sector oceánico en algo mucho más temible que cualquier triángulo de leyenda? Durante mucho tiempo se creyó que todo se reducía a tormentas y mal tiempo, pero investigaciones recientes de oceanógrafos que emplearon planeadores autónomos de profundidad, altimetría satelital y modelos climáticos con superordenadores han revelado una verdad inquietante. El pasaje de Drake no es solo agua, es un gigantesco mecanismo planetario, una máquina termodinámica de muerte, un acelerador de partículas en el que, en lugar de átomos, se aceleran miles de millones de toneladas de agua helada. Allí el océano entra en furia. Se detectan anomalías que no encajan en los modelos convencionales de la física de las olas. Aparecen olas asesinas de la nada, corrientes cuya velocidad supera a la de ríos de montaña y un fondo que actúa como una lente óptica, concentrando la energía de la tormenta en un punto de impacto. También se observan fenómenos atmosféricos capaces de congelar instantáneamente una embarcación, convirtiéndola en un iceberg invertido. Para entender la naturaleza de este monstruo, hay que mirar el globo desde arriba, como lo harían los dioses o los astronautas. La Tierra gira hacia el este llevando consigo la superficie sólida, la atmósfera y la capa líquida del océano. En el hemisferio norte los continentes actúan como frenos. América, Eurasia y África fragmentan el movimiento y convierten las corrientes en remolinos cerrados y relativamente seguros. En el hemisferio sur la historia es distinta. Entre las latitudes de 40 y 60 no hay tierra, solo agua. Existe un cinturón oceánico continuo que rodea el planeta sin encontrar obstáculos, y allí reina la corriente circumpolar antártica, la corriente más poderosa de la Tierra y la única que se cierra sobre sí misma. Se mueve en sentido horario alrededor de la Antártida, gana velocidad y energía. El viento impulsa el agua y el agua imprime fuerza al viento en una especie de máquina de movimiento perpetuo alimentada por la rotación del planeta y por gradientes de temperatura. El volumen de agua que se transporta en esta región se mide en sverdrups. Un sverdrup equivale a 1.000.000 de metros cúbicos por segundo. La corriente del Golfo que templifica Europa tiene un orden de magnitud de aproximadamente 30 sverdrups, y la corriente de viento del oeste en el Drake transporta entre 130 y 150 sverdrups, es decir, 150 veces más que el caudal combinado de todos los ríos del mundo. Si se reuniera toda el agua dulce de los ríos en una sola corriente,
sería apenas una gota en comparación con lo que atraviesa el Drake cada segundo. Y de pronto, a toda esa masa cinética le sale al paso un obstáculo: el estrechamiento del pasaje de Drake. La península antártica se proyecta hacia el norte y la Tierra del Fuego se inclina hacia el sur. El océano, que por miles de kilómetros navega libre, se ve obligado a concentrarse en un cuello que se estrecha hasta unos 800 kilómetros aproximadamente. Ese embudo actúa como una enorme válvula hidrodinámica. Para mantener su volumen al atravesar un conducto más estrecho, el agua debe acelerar, y acelera hasta velocidades extraordinarias, pero no en un flujo suave y laminar, sino en un caos turbulento. El agua hierve en un sentido figurado y literal. Se desprenden vórtices gigantescos de cientos de kilómetros de diámetro que se independizan del flujo principal y giran con energía monstruosa. Estos remolinos, anillos fríos y cálidos, pueden engullir una pequeña embarcación, desviar un petrolero o provocar anomalías locales de densidad que modifican la flotabilidad de un buque. Satélites de la NASA que miden la altura del océano con precisión milimétrica han registrado una anomalía gravitatoria e hidrodinámica. El nivel del agua en la entrada por el Pacífico es más alto que en la salida por el Atlántico, de modo que el pasaje de Drake se comporta como una cascada inclinada, una cascada horizontal. Los barcos que navegan de este a oeste contra la corriente deben literalmente subir esa pendiente líquida, luchando contra una masa que intenta empujarlos hacia atrás. En la era de la vela esto era una sentencia de muerte. Los capitanes podían esperar meses por un viento favorable y, sin embargo, en una sola noche de temporal, ser arrastrados cientos de millas hacia atrás, mientras la tripulación moría de escorbuto, caía en la locura o saltaba por la borda. Pero la corriente no es la única causa de desastre. El enemigo principal es la ola. En un océano normal, las olas nacen del viento y mueren cuando llegan a una costa. Aquí no hay costas cercanas, y las olas pueden viajar alrededor del mundo, acumulando energía en cada vuelta, un fenómeno conocido como incremento por recorrido. En el pasaje de Drake, esa aceleración no tiene fin. Una ola que nace en Nueva Zelanda puede llegar al Drake con la fuerza de media circunferencia planetaria, mientras que una tormenta típica en el Atlántico Norte produce olas de 5 o 6 metros. En el Drake, 10 metros son calma, 20 metros son un martes de trabajo normal y 30 metros son motivo de serio respeto. Aún más terroríficas son las olas monstruo de Cabo Hornos, crestas que surgen de la nada, incluso con cielo despejado. Fenómenos que durante largo tiempo la oceanografía despreció como relatos de marineros ebrios. La teoría lineal de las olas afirmaba que una ola de 35 metros ocurría una vez cada 10.000 años, hasta que en 1995 un telémetro láser en la plataforma de petróleo Draupner en el Mar del Norte detectó un muro de agua de 25 metros surgiendo entre olas de 12 metros. La ciencia tuvo que reconocer que existen esos monstruos, y el pasaje de Drake es una auténtica fábrica de ellos. La clave está en una combinación letal de factores que los físicos denominan enfoque no lineal. Primero, los fuertes vientos del oeste empujan las olas hacia el este. Segundo, la corriente poderosa avanza en la misma dirección pero contiene remolinos contrarios y corrientes reflejadas desde el fondo. Cuando una ola rápida se encuentra con una corriente opuesta, ocurre un efecto Doppler acuático. La longitud de onda se comprime, la velocidad local disminuye y la altura de la ola se eleva de forma explosiva, concentrando energía en un pico estrecho y altísimo. Tercero, interferencia. Diferentes sistemas de ondas con velocidades y frecuencias distintas a veces convergen por azar en un mismo punto y instante. En lugar de cancelarse, sus crestas se suman y roban energía a las olas vecinas, un proceso conocido como inestabilidad de modulación. Simulaciones informáticas recientes del Woods Hole Oceanographic Institution mostraron que la probabilidad de que aparezca una ola monstruo en el pasaje de Drake es 8 veces mayor que en cualquier otra región oceánica del planeta. No es casualidad, es estadística. Un barco puede navegar en condiciones de temporal de fuerza 7 con la tripulación tranquila y los estabilizadores funcionando, y de pronto ver ante sí el muro de Drake.
una pared vertical de agua tan alta como un edificio de 10 plantas, de 30 metros, con un abismo profundo delante, un hoyo en el mar. La tripulación no tiene tiempo para maniobrar, no se puede recibir el golpe de frente porque el barco cae en ese hundimiento y toneladas de agua lo aplastan desde arriba. El impacto es equivalente a chocar contra un muro de hormigón a alta velocidad. La presión alcanza valores que en el indicador se traducen en el equivalente de 100 toneladas. El acero cede, las escotillas salen despedidas y el puente, que suele estar elevado a 25 metros, puede ser barrido con oficiales y equipos de navegación. Esto ocurrió con el crucero alemán Bremen en 2001, cuando una ola monstruo de 35 metros impactó de costado, rompió ventanas blindadas en el puente, inundó los equipos y dejó al barco a la deriva en posición de amplia banda, que es una postura de muerte casi segura. La siguiente ola habría podido volcarlo. Tras 40 minutos de horror, los motores de emergencia arrancaron y pudieron virar. Muchos otros barcos no tuvieron segunda oportunidad y se hundieron en segundos, partiéndose al romperse la masa de agua sobre sus cubiertas. El peligro no llega solo desde arriba, sino también desde abajo. El pasaje de Drake no es un cuenco profundo y uniforme, sino un país montañoso bajo el mar. La dorsal de Escocia, una prolongación submarina de los Andes, se hunde bajo Tierra del Fuego y emerge luego en la Antártida. El lecho marino está salpicado de picos afilados, conos volcánicos, cañones y valles de rift, y la profundidad varía desde 5.000 metros hasta apenas 300 en bancos como Birdwood o SARS. Estas montañas sumergidas actúan como trampolines para la corriente. Una masa gigante que avanza a la velocidad de un tren choca con una pendiente submarina y es proyectada hacia arriba, generando olas topográficas o ondas estacionarias que en superficie parecen un caldero en ebullición. Se forman remolinos y excitación caótica donde las olas llegan desde todos los ángulos, levantando picos piramidales sin dirección clara. El barco queda en una lavadora que lo hace girar, romper y golpear sin piedad. El cabeceo puede convertirse en balanceo lateral en cuestión de segundos, y barcos considerados invulnerables han desaparecido porque el capitán, guiado por el viento, creyó conocer la dirección de la ola y colocó la proa en consecuencia. Cuando la ola asesina venía de costado reflejada en el fondo y enfocada por una lente submarina. El resultado es vuelco por desplazamiento de la carga. Los geólogos que cartografiaron el fondo con ecosonda multi-as hallaron rastros de gigantescos deslizamientos submarinos. Las laderas son inestables porque la placa de Escocia está comprimida entre las placas sudamericana y antártica y se agrieta con terremotos frecuentes. Un seísmo en este estrecho no produce un tsunami ordinario que se expande y se atenúa, sino que las paredes del paso dirigen la energía y la convierten en un rayo dirigido, un láser hidrodinámico que no da tiempo a entender qué ha ocurrido. ¿Por qué siempre hay tormenta allí y por qué no hay respiro? La respuesta está en la atmósfera. Sobre la Antártida se forma un vórtice polar, una enorme cúpula de aire muy frío y de alta presión que desciende desde la capa de hielo en forma de vientos catabáticos y se precipita hacia el norte. En la región de la latitud 60, esos vientos chocan con el aire más cálido y húmedo proveniente de latitudes templadas. Esa frontera, el frente polar, pasa directamente sobre el pasaje de Drake y constituye una fábrica meteorológica, una zona de ciclogénesis explosiva donde las borrascas no llegan, sino que nacen. Cada pocos días se forma un nuevo vórtice de baja presión cuyos centros descienden a valores récord por debajo de 950 hectopascales. Los barómetros en los barcos se vuelven locos y las flechas caen. La caída súbita de presión crea un vacío que el aire intenta rellenar con furia, acelerando a velocidades ciclónicas de 120 a 150 kilómetros por hora, con rachas de hasta 200 kilómetros por hora. La escala Beaufort termina en 12, pero allí el viento puede alcanzar lo que equivaldría a 15 en esa escala, y no existe nada que lo frene, ni bosques, ni montañas, ni ciudades, solo agua lisa que permite al viento ganar energía cinética y arrancar las crestas de las olas hasta pulverizarlas en spray. La visibilidad cae a cero en una bruma blanca donde aire y agua se mezclan en un aerosol imposible de respirar. Salir a la cubierta sin protección
significa que el viento puede llenar los pulmones de agua y provocar una asfixia que ocurre de pie, una muerte seca. La formación de hielo es otra condena para las embarcaciones de metal. Con temperaturas bajo cero, el spray que el viento lanza contra los aparejos y el puente se congela al instante, acumulando toneladas de hielo por hora que recubren mástiles, pasamanos y antenas y desplazan el centro de gravedad hacia arriba. El barco pierde estabilidad lentamente, el período de balanceo se alarga y la tripulación debe salir a cubierta con palancas y hachas para desprender el hielo con riesgo mortal, porque un paso en falso los arrojaría al mar y en agua a 2 grados centígrados, la muerte por hipotermia y choque frío llega en cuestión de 4 minutos. El chaleco salva algo de tiempo, pero no garantiza la supervivencia y la ayuda exterior a menudo es imposible. ¿Qué yace en el fondo? La profundidad del estrecho oscila entre 2 y 5 kilómetros, un abismo donde, hasta hace poco, nadie sabía bien qué había. La tecnología moderna, sonar de barrido lateral y vehículos autónomos submarinos, permitió mirar bajo la superficie y lo que encontraron se parece a un museo de tragedias humanas. El fondo está sembrado de restos, armazones ennegrecidos de clippers decimonónicos que llevaban oro y lana, cascos oxidados de vapores del primer siglo pasado, naufragios de buques portacontenedores modernos. Allí reposa el legendario Clipper Champion of the Seas, el barco más rápido de su tiempo, partido por el Drake. Allí yace el barco de línea español San Telmo, desaparecido en 1819 con 644 marineros que partieron a descubrir la Antártida y encontraron la muerte. En islas como Livingston se han hallado restos de campamentos en los que tripulantes que sobrevivieron al hundimiento murieron de frío mientras miraban la franja de agua que los había traicionado. Una de las imágenes más escalofriantes fue la de un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, reposando partido en 3 fragmentos en la ladera de una montaña submarina cerca de la isla Elefante. La teoría más prosaica sugiere que intentaba escapar de la persecución aliada y atravesar el Drake para llegar al Pacífico, pero la tormenta superficial transmitió su furia a las profundidades hasta donde el sumergible no pudo resistir. Las olas gigantescamente activas alteraron las condiciones a profundidades de hasta 200 metros. El barco chocó con rocas o fue arrastrado hacia abajo por corrientes. La estructura se fracturó y la muerte fue instantánea. Incluso un depredador de acero concebido para la guerra se mostró frágil ante la cólera del océano, y en ese lugar no valen banderas ni lemas. La muerte llega por igual a todos. ¿Por qué se vuelcan hoy contenedores modernos y barcos enormes que deberían ser estables y controlados por ordenadores? La respuesta está en la resonancia paramétrica, el fenómeno que aterra a los constructores navales. Al pasar una ola por debajo del casco, la estabilidad del barco varía según la posición de la cresta. Cuando la ola pasa por el centro de la quilla, la embarcación queda en una situación de equilibrio mínimo, como si estuviera en un columpio. Cuando las crestas coinciden en proa y popa, la estabilidad es máxima. En el Drake, la longitud y el periodo de las ondas frecuentemente coinciden con la frecuencia natural de balanceo de los buques modernos, especialmente los portacontenedores de cierto diseño, y se inicia una resonancia que aumenta infinitamente la amplitud del balanceo. El vaivén crece con cada ola, 15 grados, 25, 35. Los sistemas de control intentan compensar con timones y estabilizadores activos, pero la inercia es demasiado grande. Llega un momento en que la escora supera un umbral crítico en torno a los 45 grados y los contenedores de cubierta son arrancados por la fuerza. Una carga de 1000 toneladas puede desplazarse y cambiar el centro de gravedad, haciendo caer al buque de lado sin posibilidad de recuperar la vertical. Sucede en segundos y la tripulación a menudo ni comprende lo que ha pasado. Hoy el fondo del Drake está esparcido con miles de contenedores repletos de electrónica, automóviles, ropa y químicos que yacen allí y lentamente envenenan el agua, monumentos modernos de nuestra era de consumo. Sin embargo, el hallazgo más importante de los últimos años no habla de barcos ni de desastres pasajeros, sino del futuro del clima global. Investigadores de la Universidad de Princeton y del Scripps Institution of Oceanography, analizando datos de las boyas Argo que bucean en lo profundo,
y emergen para transmitir información, han mostrado que el pasaje de Drake funciona como los pulmones de la Tierra. Allí las capas de agua se mezclan con brutal fuerza, aguas profundas ascienden y las superficiales se hunden en un proceso de intercambio masivo de gases. El océano actúa como una enorme bomba que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. El agua fría disuelve más gas que la cálida y las olas tormentosas multiplican la superficie de contacto por la espuma y el spray. El agua saturada de CO2 se vuelve más densa y se hunde como agua profunda antártica, llevando el carbono a los abismos durante siglos. El pasaje de Drake y el océano austral capturan hasta 40% del carbono antropogénico absorbido por los océanos, una cifra mayor que la de la suma de algunas selvas, y constituyen el principal freno al calentamiento global. Pero los sensores muestran tendencias alarmantes. El deshielo antártico está haciendo que el agua se vuelva más dulce y menos densa, lo que deteriora la mecánica del sumidero de carbono. Además, el fortalecimiento de los vientos del oeste puede agitar aguas profundas antiguas y ricas en carbono hacia la superficie, de modo que el océano podría dejar de ser esponja y convertirse en emisor, una bomba de tiempo con implicaciones planetarias. Si ese interruptor se apaga, el clima podría cambiar de manera irreversible en pocos años. La misma vía que mató a marineros durante siglos ahora sostiene o amenaza la estabilidad de la civilización. El pasaje de Drake no es solo una barrera física, sino también biológica. Allí se define un límite de mundos, la convergencia antártica o frente polar, donde el agua helada antártica se encuentra con masas más templadas. A pesar de que la diferencia de temperatura puede ser de solo un par de grados, la composición de la vida a ambos lados de la línea es radicalmente distinta. Peces, plancton y bacterias rara vez la cruzan, y la evolución en la Antártida ha seguido un sendero propio, con especies como los peces de hielo que tienen anticongelante en la sangre en lugar de hemoglobina. El paso aisló el continente hace 30 millones de años y marcó la singularidad biológica antártica. Hay, sin embargo, organismos que han aprendido a aprovechar el Drake. El krill antártico, cuyo volumen biomásico en el océano austral supera la biomasa de toda la humanidad, constituye la base de la vida y viaja con las corrientes, repartiendo nutrientes por el hemisferio sur. Albatros errantes con una envergadura de 3,5 metros usan las tormentas del Drake como autopista aérea, aprovechando un sistema de tensores en las alas que les permite fijarlas sin esfuerzo muscular y practicar un planeo dinámico que les permite incluso dormir en vuelo. Las ballenas, rorcuales azules y jorobadas, lo atraviesan 2 veces al año y sufren allí como cualquier viajero. El ruido del viento y la mar es tan intenso que enmascara sus cantos y las obliga a cambiar las frecuencias de comunicación o a permanecer en silencio para conservar fuerzas. Ahora se comprende por qué se construyó el Canal de Panamá, no solo por economía sino por miedo. Cuando las esclusas se abrieron en 1914, el mundo marítimo respiró aliviado porque se acortó la ruta entre Nueva York y San Francisco en 8,000 millas y se evitó jugar a la ruleta rusa del Cabo de Hornos. Hoy el canal enfrenta sus propios problemas. El cambio climático y la sequía han rebajado el nivel del lago Gatún, que alimenta las esclusas, reduciendo el paso y alargando colas. Las subastas para obtener derecho de tránsito alcanzan cifras millonarias y los navieros vuelven de nuevo la mirada hacia el sur, hacia el nombre temible de Drake. Por primera vez en un siglo el tráfico a través del estrecho aumenta y el océano responde con un creciente número de incidentes: contenedores perdidos, timones rotos y cascos agrietados. El océano recuerda que no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra confianza. El paradigma de la modernidad es paradójico. Lo que antes aterraba a marineros hasta encanecer hoy atrae a turistas con teléfonos inteligentes. Los cruceros hacia la Antártida son un boom, y lujosos transatlánticos con bandas reforzadas contra el hielo cruzan el Drake, ofreciendo a sus pasajeros la llamada sacudida de Drake, por la que pagan sumas astronómicas para sentir la tormenta desde salones con vidrio blindado. Los trayectos provocan vómitos y golpes, y aunque algunos pasajeros brindan con champán mirando olas de 20 metros, los capitanes no sonríen. Saben que el hielo y las olas
no perdonan errores. En 2007, el Explorer impactó con un témpano no detectado por radar y naufragó. Los pasajeros y la tripulación sobrevivieron por milagro gracias a condiciones relativamente benignas y proximidad de otras naves. En 2022, una ola asesina en el Viking Polaris destrozó portillas y causó la muerte de un pasajero. Si un crucero rompiera en plena furia del Drake, la operación de rescate sería imposible. Los helicópteros no pueden llegar tan lejos. Los botes inflables no se pueden lanzar en olas de 10 metros sin ser destrozados, y una sola avería convierte a un buque con 1000 personas a bordo en rehén de la suerte. El agua mata en 4 minutos y la ayuda no llega. En 1997, hidrófonos instalados para rastrear submarinos y cetáceos captaron un sonido extraño en la región, un tono ultra bajo al que se le dio el apodo de Blub. Tenía una potencia increíble y podía escucharse a miles de kilómetros. Al principio se especuló con calamares gigantes o pruebas secretas, pero la explicación fue geoclimática. El crujido del hielo, un iceberg del tamaño de una ciudad que se quebró y raspó el fondo, produciendo un rugido que recordó a todos que los procesos en esa zona son de escala planetaria. El pasaje de Drake es ruidoso. El viento, las olas, el crujir del hielo y el gemido de la corteza terrestre componen una sinfonía de destrucción que, dicen los marineros, vuelve loco. Un zumbido infrasonoro que penetra hasta las cabinas más profundas y que puede inducir pánico, ansiedad y errores humanos, posiblemente responsables de muchas desapariciones inexplicables, suicidios o motines del pasado. Aunque parezca la región más remota, incluso allí llegan los desechos humanos. Muestras de agua recientes han encontrado microplásticos. Las corrientes arrastran basura desde ambos océanos y el Drake actúa como una mezcladora que pulveriza plástico hasta nanopartículas. Se han hallado partículas en la nieve antártica y en el estómago del krill, que a su vez es devorado por pingüinos y ballenas. De nuevo, el pasaje distribuye contaminación hacia las capas más profundas y la lleva alrededor del planeta en aguas profundas. El hombre también ha llegado hasta este rincón salvaje y lo ha envenenado. Hoy los científicos siguen enviando planeadores que se sumergen en el abismo para medir temperatura y salinidad, arriesgando a los aparatos a ser aplastados por la presión. Desarrollan modelos matemáticos y tratan de predecir lo impredecible. Sin embargo, cada vez que un barco desaparece en la región de la latitud 60 o cuando un satélite detecta una nueva anomalía gravitatoria en la masa de agua, nos llega un recordatorio. No somos dueños del planeta, somos invitados y hay puertas que es mejor no abrir. Las rutas que evitan Sudamérica no son superstición ni leyendas del holandés errante, sino cálculos matemáticos sobre la probabilidad de supervivencia, porque en el pasaje de Drake, esa probabilidad, en cualquier instante, tiende a cero. El océano aquí no perdona y cobra un tributo que se llama vida. ¿Arriesgarías la sacudida del Drake por una selfie única junto a un pingüino y un iceberg? ¿O preferirías contemplar esta locura helada desde la seguridad de la pantalla en la calidez de tu hogar?